Hubo un momento en que parecía imposible imaginar la historia soviética sin un solo nombre al frente del futuro. No Stalin, no un funcionario gris escondido entre comités y sellos. El nombre que llenaba salas, agitaba conciencias y hacía temblar a aliados y enemigos era otro: León Trotsky. Para millones, dentro y fuera de Rusia, él no era solo uno de los líderes de la revolución. Era su inteligencia más brillante, su voz más eléctrica, su voluntad más visible. El hombre que parecía destinado a heredar el poder cuando Lenin ya no pudiera sostenerlo. Y sin embargo, ese hombre terminó derrotado, expulsado, borrado de los retratos, empujado fuera del país que ayudó a crear. Esa es la gran herida de esta historia. ¿Cómo se cae desde una cumbre que parecía tan segura? ¿Cómo pierde todo el hombre que parecía haberlo ganado casi todo? Para entenderlo, hay que volver al principio. No al final sombrío del exilio, ni a las intrigas cerradas de los despachos del Kremlin, sino al fuego original. Al año en que Rusia dejó de ser Rusia tal como había sido durante siglos. Al año en que el viejo mundo se abrió por la mitad. 1917. El imperio de los Romanov se derrumba. El zar ha caído. La aristocracia se deshace. El Estado cruje. Las calles hierven. Los soldados desertan. Las fábricas rugen. El hambre y la guerra han convertido al país en una caldera. En ese vacío irrumpe un grupo pequeño, disciplinado, ferozmente convencido de su misión histórica: los bolcheviques. Y junto a Lenin, en ese momento en que la historia parece moverse a velocidad de vértigo, aparece la figura que nos interesa hoy: León Davidovich Bronstein, el hombre que el mundo recordaría como León Trotsky. Su historia ya parecía escrita para la leyenda antes de que llegara al poder. Nacido en Ucrania en una familia judía de origen agrícola, Trotsky abrazó el marxismo cuando todavía era casi un muchacho. Fue detenido siendo muy joven, enviado al exilio en Siberia, escapó con documentos falsos, cruzó fronteras, vivió en la clandestinidad, escribió, discutió, conspiró. Se formó en el duro laboratorio político de la emigración revolucionaria europea. Para cuando llegó la gran tormenta, no era un improvisado. Era un hombre preparado por años de persecución, teoría y combate político. Y cuando por fin llegó el momento decisivo, estuvo a la altura de su propia ambición. Durante la Revolución de Octubre, mientras Lenin representaba la autoridad histórica y doctrinal del movimiento, Trotsky era el organizador visible del golpe revolucionario en Petrogrado. Coordinaba, decidía, ajustaba, movía piezas. No era solo un tribuno, era también un ejecutor. Esa combinación lo volvía extraordinario. Sabía pensar y sabía actuar. Sabía escribir y sabía mandar. Sabía convertir una idea en movimiento. Pero si hubo una hazaña que terminó de colocarlo por encima de casi todos los demás, fue la creación del Ejército Rojo. Esa parte de la historia suele mencionarse rápido, como si fuera un dato más. No lo es. Es el corazón de su mito. En 1918, la vieja maquinaria militar rusa estaba rota. La guerra mundial había deshecho su estructura. La revolución había agravado el caos. El nuevo poder soviético no heredó un ejército eficaz. Heredó restos, cansancio, motines, hambre, dispersión. Y Trotsky recibió la tarea de hacer de todo aquello una fuerza capaz de sobrevivir. No reformó un ejército, lo construyó. Casi desde la nada. Lo hizo con disciplina, con dureza organizativa, con energía inagotable y con una presencia personal que asombraba incluso a sus adversarios. Recorrió frentes en trenes blindados, habló ante tropas agotadas, impuso decisiones, removió comandantes, organizó suministros, dio forma a una estructura militar que en pocos años consiguió derrotar a los ejércitos blancos y resistir la intervención extranjera. En otras palabras, Trotsky ayudó a salvar materialmente la revolución, y eso le dio algo más valioso que un cargo: le dio prestigio histórico, lo convirtió en símbolo de victoria. A comienzos de los años 20, esa fama ya había cruzado las fronteras. Visitantes extranjeros, periodistas, simpatizantes y enemigos veían en él una figura de dimensiones excepcionales. Uno de los testimonios más reveladores vino del periodista estadounidense Max Eastman, quien observó algo explosivo para la época. En 1922, Trotsky era, para muchos, más popular entre las masas que el propio Lenin.
más popular que Lenin. Esa frase por sí sola basta para entender el tamaño de su figura. No estamos hablando de un cuadro importante. Estamos hablando del único hombre en la cúpula soviética que parecía tener no solo talento, sino carisma histórico. Hablaba en auditorios abarrotados y la gente se movía con él. Era un orador de una intensidad casi física, un intelectual serio, un escritor de enorme aliento, un revolucionario con aura. Y entonces llegó el momento que parecía confirmar su destino. Lenin empieza a enfermar gravemente. Los ataques cerebrales de 1922 hacen evidente lo que nadie quiere decir en voz alta. El líder de la revolución se está apagando. Y cuando un fundador se apaga, la pregunta por el heredero deja de ser abstracta. Dentro del partido, en la prensa extranjera, en las cancillerías de Europa, la intuición parecía compartida. Si Lenin faltaba, Trotsky estaba llamado a ocupar su lugar. No solo por brillo personal, sino por jerarquía política, por prestigio revolucionario, por capacidad demostrada. Incluso Lenin dio señales en esa dirección al ofrecerle un puesto que podía interpretarse como una designación abierta de sucesión. Todo parecía empujar hacia la misma conclusión. Trotsky estaba en la cima. Trotsky era el más visible. Trotsky era el más admirado. Trotsky parecía inevitable. Y ahí está precisamente el misterio que vuelve esta historia tan poderosa, porque pocas derrotas son más desconcertantes que la de un hombre que parecía haber vencido antes de empezar la última batalla. En la siguiente parte entraremos en la grieta que lo cambió todo, la enfermedad de Lenin, la oferta que Trotsky rechazó y la silenciosa aparición de un hombre al que casi nadie miraba con verdadero temor, pero que ya estaba empezando a construir, pieza por pieza, la máquina que acabaría triturando a todos los demás. Si la primera parte de esta historia nos dejó ante la imagen de un Trotsky casi invencible, admirado, temido, brillante y aparentemente destinado a heredar la revolución, la segunda parte empieza allí donde ese destino comienza a resquebrajarse. No por una derrota militar, no por un colapso ideológico, no por una pérdida súbita de prestigio. La grieta aparece en un lugar mucho más silencioso y por eso mismo mucho más peligroso. En el momento en que el poder deja de estar garantizado por el carisma y empieza a depender de la maquinaria. Porque la gran tragedia de Trotsky no fue no haber sido visto, fue haber sido visto por todos justo cuando el verdadero centro del poder empezaba a desplazarse hacia otro sitio. Y ese desplazamiento coincidió con una enfermedad, con una decisión mal tomada y con la ascensión de un hombre que parecía demasiado gris para ser una amenaza real. En 1922, Lenin ya no era el mismo. El arquitecto de la revolución, el jefe indiscutido, el cerebro político que había mantenido unido a un partido lleno de ambiciones, tensiones y egos desmesurados, empieza a sufrir una serie de ataques cerebrales que alteran por completo el equilibrio interno del nuevo Estado soviético. La enfermedad de Lenin no fue solo un drama humano, fue una alarma política, porque mientras su cuerpo se apagaba, la pregunta que nadie podía aplazar seguía creciendo dentro del partido. ¿Quién va a mandar cuando Lenin ya no pueda hacerlo? Era una pregunta tan inmensa que deformaba todo lo demás. Cada gesto adquiría peso, cada nombramiento se volvía sospechoso, cada ausencia, cada cercanía, cada silencio empezaba a significar algo más de lo que parecía. Y en medio de esa transición incierta, Trotsky seguía siendo, para casi todos, el nombre más obvio. Tenía prestigio, historia, visibilidad, talento. Había organizado Octubre, había creado el Ejército Rojo, había ganado la Guerra Civil. Si el régimen soviético hubiese funcionado como una democracia de reputaciones revolucionarias, Trotsky habría partido con una ventaja aplastante. Pero el poder real rara vez se entrega al hombre más resplandeciente. Y eso es precisamente lo que él no entendió a tiempo. Lenin, aún debilitado, parecía percibir el problema de la sucesión con una claridad que los demás solo alcanzarían demasiado tarde. En ese contexto, le ofrece a Trotsky el cargo de vicepresidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. No era una formalidad vacía, era una señal política enorme. Era en esencia una manera de colocar al hombre más prestigioso después de él en una posición institucional que lo convirtiera en heredero visible y operativo. No se trataba solo de un título, se trataba de una oportunidad histórica.
de una plataforma desde la cual Trotsky podía convertir su prestigio en autoridad concreta dentro del aparato del Estado. Y entonces ocurre uno de los gestos más desconcertantes de toda esta historia. Trotsky rechaza la oferta, y no una vez, 2 veces. Esa decisión pesa como una piedra sobre todo lo que viene después, porque no fue un error menor de cálculo, fue una falla de percepción sobre la naturaleza misma del momento histórico. Trotsky, al rechazar aquel puesto, actuó como si su lugar en la cumbre estuviera asegurado por su talla política y moral, como si no necesitara todavía convertir el prestigio en estructura, como si el reconocimiento de todos bastara, como si el futuro fuese a venir a buscarlo por derecho propio. Esa fue la ilusión fatal. Mientras Trotsky seguía pensando en términos de jerarquía revolucionaria, otro hombre empezaba a pensar en términos de control real, y ese hombre era Stalin. Aquí conviene detenerse, porque uno de los grandes engaños retrospectivos de la historia soviética es imaginar que Stalin ya parecía desde el principio la figura central que después sería. No. En aquel momento, muchísimos no lo veían así. A ojos de muchos contemporáneos, Stalin era útil, disciplinado, práctico, pero no extraordinario. No deslumbraba. No llenaba auditorios con su oratoria. No era el gran escritor del partido. No tenía el brillo casi teatral de Trotsky ni la autoridad fundacional de Lenin. Incluso observadores atentos lo trataban como figura secundaria. El periodista John Reed, uno de los cronistas más célebres de la Revolución, apenas lo menciona. Ese dato importa porque nos ayuda a reconstruir el clima real de la época. Stalin todavía no parecía el protagonista. Parecía el hombre de las tareas de organización, el cuadro eficaz al que otros dejaban el trabajo menos glamoroso. Y ahí estaba justamente su fuerza, porque lo que para otros era rutina gris, para Stalin era el camino directo al corazón del poder. En 1922 asume el cargo de secretario general del partido. A primera vista, no parecía una posición capaz de decidir el destino de la revolución. No era el tribuno principal, no era el comandante militar legendario, no era la cabeza doctrinal más brillante. Pero el cargo tenía algo que Trotsky o no comprendió o comprendió demasiado tarde. Controlaba la circulación interna del poder, y en un estado de partido único, eso es casi todo. Desde esa Secretaría General, Stalin podía decidir quién ascendía y quién no, quién era enviado a una provincia y quién era traído a Moscú, quién se sentaba en determinados comités, qué delegados llegaban a los congresos, qué nombramientos parecían administrativos, pero alteraban lentamente el equilibrio de fuerzas. Podía mover personas, no ideas. Podía fabricar carreras, no discursos. Podía crear deudas políticas invisibles. Ese trabajo era silencioso, paciente, burocrático, incluso aburrido para quienes seguían fascinados con la épica de la revolución. Pero precisamente por eso era tan eficaz. Stalin entendió algo que Trotsky no quiso ver con toda su gravedad. En un sistema soviético ya consolidado, el partido lo era todo. El ejército dependía del partido. El Estado dependía del partido. La ideología oficial circulaba por el partido. Los cargos, los recursos, las decisiones y el futuro mismo del país pasaban por sus engranajes. Controlar el partido no era un detalle organizativo. Era controlar la fuente de toda autoridad. Mientras Trotsky hablaba de la revolución mundial y del destino histórico del socialismo, Stalin empezaba a hacer algo menos grandioso pero mucho más decisivo. Colocaba personas en puestos. Mientras Trotsky escribía, Stalin telefoneaba. Mientras Trotsky preparaba argumentos, Stalin contaba lealtades. Mientras Trotsky seguía siendo el hombre visible del pasado victorioso, Stalin empezaba a construir el instrumento que decidiría el futuro. Aquí el relato entra en una zona crucial, porque la tragedia de Trotsky no es solo que Stalin ascendiera. Es que lo hizo en un momento particularmente favorable para él. Lenin estaba enfermo. El centro carismático que equilibraba a todos se debilitaba. Los dirigentes del partido temían una guerra abierta por la sucesión. Y en ese clima de incertidumbre, el hombre que manejaba los nombramientos adquiría un valor inmenso. Stalin podía presentarse como administrador de estabilidad mientras iba tejiendo una red de fidelidades silenciosas. No necesitaba ser amado, le bastaba con ser necesario. No necesitaba inspirar, le bastaba con instalar a los suyos. Y esta es una diferencia esencial con Trotsky. Trotsky generaba admiración.
Stalin generaba dependencia. Trotsky impresionaba, Stalin ataba. Trotsky se imponía desde arriba por el resplandor de su inteligencia. Stalin avanzaba desde abajo y desde adentro, casi sin ruido, creando una estructura humana que le debía la carrera, el puesto, la promoción, la oportunidad. Y cuando un político logra eso, ya no necesita ser el más brillante. Le basta con ser el más presente en el mecanismo. Mientras esa máquina empezaba a formarse, Trotsky cometía otro error de percepción. Seguía creyendo que la política soviética se resolvería todavía en el nivel visible de la historia, entre nombres grandes, discursos, prestigio revolucionario y autoridad doctrinal. Pero la revolución ya estaba envejeciendo. El tiempo heroico se cerraba. Empezaba otro tiempo, más lento, más burocrático, más opaco. El tiempo de las secretarías, los comités, los delegados, los reglamentos y las redes internas. Trotsky era un hombre hecho para la tormenta. Stalin, en cambio, empezaba a demostrarse como el hombre hecho para el edificio. Ese contraste es el verdadero nervio de esta segunda parte. Porque aquí no asistimos todavía a la derrota abierta. Asistimos al cambio de terreno. Y la mayor debilidad de Trotsky fue no advertir que el terreno ya no le pertenecía. Incluso su enfermedad en los momentos clave contribuyó a agravar ese desplazamiento. Mientras Stalin consolidaba posiciones en Moscú, Trotsky pasaba temporadas fuera, recuperándose en el Cáucaso, apartado parcialmente de los ritmos diarios de la lucha interna. Y en política, sobre todo en una política de aparato, ausentarse es dejar espacio. Cada semana fuera era una semana para que otro tejiera relaciones, repartiera favores, definiera procedimientos, colocar aliados. Stalin no necesitaba grandes gestos, le bastaba con estar ahí, permanentemente, tocando resortes que otros consideraban menores. Lo más inquietante es que muchos de sus adversarios lo ayudaron sin querer, lo subestimaron, lo trataron como una figura intermedia, casi técnica, lo usaron para frenar a otros. No vieron que esa apariencia de medianía era, para él, una ventaja estratégica, porque nadie se defiende con toda su fuerza de una amenaza que todavía cree pequeña. Y así, mientras Trotsky seguía ocupando el centro de la escena histórica en la imaginación de la mayoría, Stalin comenzaba a quedarse con el escenario material. Ya no hablamos aquí de grandes teorías, sino de listas, cargos, llamadas, recomendaciones, delegaciones, accesos, es decir, de la materia concreta del poder. Esa es la verdad incómoda que esta parte debe dejar grabada. Trotsky parecía más importante, Stalin ya estaba volviéndose más poderoso. Y cuando un sistema entra en fase de sucesión, la distancia entre parecer y poder se vuelve mortal. Por eso el rechazo al cargo ofrecido por Lenin no fue solo una anécdota desafortunada, fue el símbolo de una falla más profunda. Trotsky todavía pensaba como el vencedor natural de una revolución. Stalin ya pensaba como el dueño futuro del mecanismo que sobreviviría a esa revolución. En la siguiente parte, esta diferencia explotará por completo. Porque entonces aparecerá el documento que pudo haber cambiado la historia, el testamento de Lenin. Y veremos cómo, incluso cuando la voz del propio Lenin pidió apartar a Stalin, Trotsky volvió a fallar en el momento exacto en que aún podía haber detenido la máquina que ya estaba creciendo a su alrededor. Hay momentos en la historia en que un régimen entero parece concentrarse en unas pocas hojas de papel. No en una batalla, no en una plaza, no en un discurso multitudinario, en unas hojas, en unas frases dictadas por un hombre que sabe que el tiempo se le acaba y que intenta, con lo que le queda de voz, intervenir todavía en el futuro. Para la lucha por la sucesión soviética, ese momento tuvo un nombre que después se volvió casi mítico: el testamento de Lenin. Y en torno a ese documento se organizó uno de los episodios más trágicos y más reveladores de la caída de Trotsky, porque allí, por un instante, la historia le entregó una palanca que podía haber frenado a Stalin, y Trotsky no la usó. Esa es la herida central de esta tercera parte. A finales de 1922, Lenin ya estaba gravemente limitado por la enfermedad. Su cuerpo se cerraba, pero su lucidez política seguía viva a ráfagas. Desde esa condición frágil, con la salud deteriorada y la conciencia cada vez más clara de que el aparato que él mismo había ayudado a crear podía terminar en manos equivocadas,
comenzó a dictar una serie de notas sobre los principales dirigentes soviéticos. No eran memorias, no eran reflexiones abstractas, eran advertencias, juicios de valor, diagnósticos sobre los hombres que podían definir el destino de la Unión Soviética después de él. La posteridad las uniría bajo un nombre solemne, casi bíblico, el Testamento. Pero en aquel momento eran algo aún más perturbador. Eran la última intervención política del fundador del Estado soviético en el problema que más lo atormentaba. ¿Quién iba a quedarse con el mando cuando él desapareciera? Lenin no fue indulgente en esas notas. Miró a la cúpula bolchevique con una mezcla de severidad y desencanto. Nadie salió completamente ileso. Pero hubo dos nombres sobre los que se detuvo con especial intensidad. Y esos dos nombres eran precisamente los que ya definían el eje oculto de la sucesión: Trotsky y Stalin. Sobre Trotsky, Lenin escribió algo extraordinario y al mismo tiempo ambiguo. Lo llamó quizá el hombre más capaz del actual Comité Central. Esa frase por sí sola habría bastado para situarlo por encima de todos los demás. Era un reconocimiento enorme, una validación directa de su talla política e intelectual. Pero Lenin añadió una reserva importante. Señaló su exceso de confianza en sí mismo, su seguridad excesiva, su tendencia a sobreestimar su propio juicio. En otras palabras, incluso en el hombre que consideraba más talentoso, veía una falla peligrosa de carácter. Sin embargo, la observación sobre Trotsky, por dura que fuese en su matiz, no se parecía en nada a lo que escribió sobre Stalin. Porque allí el tono cambió de forma dramática. Lenin advirtió que Stalin había acumulado demasiado poder en el cargo de secretario general. Demasiado poder. Y luego fue aún más lejos. Dijo que Stalin era demasiado rudo, demasiado brusco, y que esa concentración de poder en sus manos se había vuelto peligrosa. Finalmente propuso que los camaradas pensaran en la posibilidad de apartarlo de ese puesto. No de corregirlo, no de vigilarlo un poco más, de apartarlo, de reemplazarlo. Esa es la fuerza explosiva del documento. En sus últimos meses de lucidez política, Lenin estaba intentando impedir que Stalin siguiera ocupando la posición desde la cual estaba construyendo su máquina. Pero la tragedia de la historia soviética consiste en que esa advertencia llegó tarde, demasiado tarde. El 9 de marzo de 1923, Lenin sufrió su tercer ataque cerebral, el más devastador. Desde ese momento, quedó prácticamente anulado como actor político. La última voluntad del hombre más importante del régimen quedó suspendida en una estructura ya controlada por aquellos a quienes esa voluntad amenazaba. Y ahí empezó el verdadero juego. Porque una vez que Lenin perdió la capacidad de intervenir activamente, el testamento dejó de ser un mandato vivo y se convirtió en un objeto en disputa. Un arma potencial, sí, pero un arma que debía ser usada por otros. Y ahí es donde Trotsky volvió a fallar. Antes de llegar a ese punto, sin embargo, ocurrió otro episodio decisivo: la muerte de Lenin y su funeral. Lenin murió en enero de 1924. Su desaparición no solo cerró una era, abrió la lucha definitiva por la legitimidad. Quien lograra presentarse ante el partido como el heredero moral de Lenin tendría una ventaja inmensa. Stalin entendió eso de inmediato. Organizó el funeral, controló su escenografía, participó visiblemente en el ritual. Se colocó junto al féretro, pronunció palabras solemnes que sonaban casi religiosas en su tono de juramento. Aquello fue teatro político en estado puro, pero un teatro de eficacia brutal. Porque mientras Stalin convertía el duelo en una operación de legitimidad pública, Trotsky estaba ausente. No apareció. No estuvo allí. La explicación formal fue su enfermedad y su estancia en el Cáucaso. Además, recibió un telegrama informándole de las fechas y sugiriéndole que el viaje sería inútil. Después Trotsky sostendría que Stalin le dio información engañosa para impedir su presencia. Es muy posible. Pero más allá de la verdad exacta de ese detalle, lo decisivo fue el efecto. El país vio a Stalin junto al cuerpo de Lenin, y no vio a Trotsky. En política, la imagen ausente pesa tanto como el documento escondido. Esa ausencia se convirtió en una pérdida simbólica enorme. El duelo no fue solo un acto funerario, fue una batalla por la herencia emocional de la revolución. Stalin estuvo, Trotsky no. Esa escena preparó el terreno para todo lo que vino después. Y cuando finalmente llegó el momento del 13º Congreso del partido,
En mayo de 1924, el testamento apareció en condiciones ya profundamente desfavorables para quien más podía beneficiarse de él. Fue leído de manera restringida, controlada, sin difusión pública amplia. Los dirigentes que rodeaban a Stalin no querían convertir ese documento en una bomba política. Querían neutralizarlo, querían absorberlo, administrarlo, enterrarlo sin decir que lo enterraban. Y, sin embargo, incluso así, seguía siendo una amenaza. Porque contenía el juicio de Lenin, contenía la frase que proponía apartar a Stalin, contenía la oportunidad que Trotsky necesitaba. Era el único momento en que la autoridad moral del fundador podía usarse para desmontar el poder del secretario general antes de que ese poder se volviera irreversible. Pero entonces ocurre lo incomprensible, o lo comprensible en términos psicológicos, pero desastroso en términos políticos. Trotsky calla. No convierte el testamento en una bandera. No exige que se lea en toda su amplitud ante el partido. No fuerza una crisis. No dice, Lenin ha hablado y debemos obedecer su última advertencia. Guarda silencio. Ese silencio ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos lo ven como cálculo equivocado, otros como respeto por la unidad del partido, otros como una incapacidad casi congénita para ensuciarse las manos en una lucha de aparato, cuando aún creía que su prestigio bastaría. Sea cual sea la mezcla exacta de motivos, el resultado fue catastrófico. Trotsky dejó pasar el único instante en que podía combatir a Stalin con la autoridad de Lenin y no solo con la suya propia. Y eso cambia toda la historia. Porque si Trotsky hubiera tomado ese documento, lo hubiera convertido en el centro del debate y hubiera obligado al partido a elegir entre la última voluntad de Lenin y la continuidad de Stalin, el equilibrio interno quizás se habría roto de otra manera. No hay garantía de victoria, pero sí había posibilidad de batalla real. En lugar de eso, permitió que otros gestionaran el texto. Y esos otros, paradójicamente, fueron hombres que tampoco confiaban plenamente en Stalin, pero que en ese momento lo necesitaban para frenar a Trotsky. Zinoviev y Kamenev jugaron un papel esencial aquí. Comprendían el peligro potencial de Stalin, sí, pero temían más a Trotsky como sucesor directo. Preferían al organizador gris que podían utilizar antes que al revolucionario brillante que podía eclipsarlos. Así que ayudaron a bloquear el documento. Stalin, incluso, ofreció presentar su renuncia. Fue un gesto calculado, casi teatral. Sabía que no sería aceptada. Y no lo fue. La oferta solo sirvió para reforzar una imagen de aparente modestia y disciplina. El aparato lo sostuvo. El Congreso no lo derribó. El testamento quedó neutralizado. Y Trotsky, el hombre que más podía haber ganado con su uso, había elegido no convertirlo en combate. Esa es la esencia de la tragedia. La historia le dio un documento. Stalin tenía una máquina. El documento necesitaba ser activado por una voluntad política. La máquina, en cambio, ya estaba funcionando sola. Mientras Trotsky meditaba, calculaba o se contenía, Stalin seguía colocando hombres, asegurando lealtades, administrando accesos, controlando procedimientos. El testamento no podía derrotarlo por sí mismo, necesitaba un luchador dispuesto a usarlo. Y Trotsky, en ese momento decisivo, no actuó como tal. Hay algo casi insoportable en esta escena cuando se la mira de cerca. Lenin, en el final de su vida, intenta advertir al partido del peligro. Trotsky, a quien reconoce como el más capaz, recibe indirectamente una posibilidad histórica única, pero no la aprovecha. Y así, la última intervención de Lenin no cambia el rumbo del Estado que fundó. Es absorbida por el mismo aparato que buscaba corregir. Desde ese momento, Stalin ya no es solo el hombre que avanza silenciosamente, es también el hombre que ha sobrevivido a la última advertencia del fundador. Y eso fortalece su posición de un modo inmenso. El partido ha visto la nota, ha visto que Lenin dudaba de Stalin, y aún así, Stalin sigue en su puesto. Eso produce un efecto psicológico profundo. Si ni siquiera la voz póstuma de Lenin logra moverlo, entonces su posición parece aún más sólida. Trotsky no solo perdió una oportunidad táctica, contribuyó, involuntariamente, a la impresión de inevitabilidad que empezaba a rodear a Stalin. El secretario general ya no parecía un simple organizador cuestionable, empezaba a parecer el hombre que el sistema no podía o no quería desalojar. La tercera parte de esta historia, por tanto, no trata solo de un documento famoso. Trata del instante en que la inteligencia política de Trotsky
se mostró insuficiente frente a la lógica de poder que ya dominaba Stalin. Trata del momento en que una advertencia histórica no se convirtió en acción. Trata del silencio más costoso de toda la sucesión soviética. En la siguiente parte entraremos en una dimensión todavía más íntima y decisiva, el propio carácter de Trotsky. Su brillantez, sí, pero también su arrogancia, su incapacidad para construir una base humana sólida, su desprecio por Stalin y la manera en que todo eso fue aislándolo hasta dejarlo casi sin nadie a su lado cuando la lucha dejó de ser una cuestión de prestigio y se convirtió en una guerra lenta por personas, lealtades y estructura. Hasta aquí, la historia podría contarse como el triunfo de un burócrata astuto sobre un revolucionario brillante. Y sería cierta, pero incompleta. Porque si queremos entender de verdad por qué Trotsky perdió, tenemos que entrar en la zona más incómoda de todas, la de su propio carácter. No basta con decir que Stalin maniobró mejor. No basta con repetir que controló la maquinaria del partido, que colocó a sus hombres, que enterró el testamento de Lenin y convirtió la ausencia de Trotsky en el funeral en una derrota simbólica. Todo eso importa. Todo eso fue decisivo. Pero incluso la mejor máquina necesita un adversario incapaz de reconocer a tiempo el terreno en que se está librando la batalla. Y Trotsky, con toda su inteligencia, con toda su cultura, con toda su potencia verbal, contribuyó personalmente a esa incapacidad. Esa es la dureza de esta cuarta parte. Aquí ya no estamos frente a la mala suerte, ni siquiera frente a una simple cadena de errores políticos. Estamos frente a algo más profundo. La forma en que un hombre extraordinario puede estar secretamente diseñado para fracasar en el tipo de poder que viene después de una revolución. Porque Trotsky era sin duda brillante. Lo era en el sentido más evidente, más visible, más deslumbrante del término. Pensaba con velocidad, escribía con una claridad y una fuerza que atravesaban generaciones. Hablaba y las salas se tensaban. Su inteligencia era de esas que no solo impresionan, sino que humillan. Y ahí estaba una parte del problema, porque no todas las inteligencias producen adhesión. Algunas producen distancia, algunas despiertan admiración sin despertar confianza. Algunas ganan aplausos, pero pierden intimidad política. Trotsky pertenecía exactamente a esa categoría. Muchos lo respetaban, no tantos lo querían cerca. Lo veían como una cima, no como un compañero. Y en un partido de revolucionarios, endurecidos por años de clandestinidad, exilio, cárcel y conspiración, ese detalle era más importante de lo que él mismo comprendió. La revolución bolchevique no estaba hecha solo de ideas. Estaba hecha también de relaciones humanas deformadas por la lucha, de memorias compartidas, de resentimientos, lealtades, susceptibilidades, jerarquías tácitas, afinidades personales. Trotsky podía imponerse en el terreno de la razón, pero la política soviética no era un seminario, era una selva emocional organizada como aparato, y allí, hacer que los demás se sintieran pequeños era una forma lenta de suicidio político. Los testimonios de quienes lo conocieron son casi crueles en su consistencia. No hablan de un hombre simplemente orgulloso. Hablan de un hombre cuya superioridad se sentía en el aire y se volvía difícil de soportar. Angélica Balabanova, que trató a muchos de los grandes nombres de la izquierda revolucionaria, fue tajante. Dijo que la arrogancia de Trotsky era igual de grande que sus dones, y que esa arrogancia creaba a su alrededor una distancia que excluía la calidez personal y cualquier sentimiento de igualdad. La frase es devastadora, porque señala exactamente el punto donde su talento dejaba de ser un activo político y se convertía en una barrera. No era solo que Trotsky supiera mucho o hablara mejor que los demás. Era que hacía sentir a los demás el peso de esa diferencia. Y cuando un dirigente hace eso de manera constante, deja de construir discípulos y empieza a fabricar silenciosos enemigos. Incluso en el terreno más íntimo aparecen indicios de ese rasgo. Su primera esposa, Alexandra Sokolovskaya, una mujer que había compartido con él juventud, represión, exilio y maternidad, fue preguntada una vez por la famosa orgullosa personalidad de Trotsky. Su respuesta fue cortante. Arrogancia sería una palabra mejor que orgullo. Esa precisión importa. El orgullo puede ser digno. La arrogancia, en cambio, erosiona, aísla, convierte la relación en una escalera. Y Trotsky, en la percepción de muchos contemporáneos,
no trataba tanto con iguales como con espectadores menos lúcidos que él. Puede parecer un defecto menor frente a la magnitud de la historia que estamos contando. No lo es. En política, el carácter se vuelve estructura cuando se repite lo suficiente, y el carácter de Trotsky se repitió demasiado. Lenin mismo, que lo consideraba quizá el hombre más capaz del Comité Central, dejó escrito en el testamento que su exceso de confianza en sí mismo era un problema serio. Esto no es una anécdota de pasillo, es una observación del único hombre de la cúpula que podía medir con frialdad tanto su talento como su peligro. Lenin admiraba a Trotsky, sí, pero no se hacía ilusiones sobre el efecto humano que producía. Veía en él una seguridad excesiva que podía convertirse en rigidez política. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Porque la arrogancia de Trotsky no se quedaba en el plano del estilo personal. Alimentaba directamente su siguiente gran debilidad: la incapacidad para construir una base orgánica de apoyo duradero dentro del partido. Aquí conviene insistir en algo esencial. Trotsky tenía influencia. Stalin tenía gente. Trotsky podía ganar una discusión. Stalin podía ganar una votación. Trotsky podía electrizar un auditorio. Stalin podía decidir quién entraba al auditorio. Esa diferencia no era accidental. Era el resultado de años de trabajo invisible por parte de uno y de años de desatención por parte del otro. Mientras Stalin invertía paciencia en cuadros menores, escuchaba agravios, premiaba fidelidades, tejía redes de dependencia y hacía que centenares de hombres del partido le debieran algo, Trotsky seguía operando como si la política se definiera esencialmente en la cumbre, por la fuerza del análisis y la autoridad del prestigio. Pero las cumbres no se sostienen solas. Debajo hace falta una montaña humana, y Trotsky nunca la construyó. Esta es una de las observaciones más feroces que dejan algunos bolcheviques de la vieja guardia. Anatoly Lunacharsky, que lo conoció bien, escribió que Trotsky era extremadamente malo para organizar no solo el partido, sino incluso un pequeño grupo de personas, y que prácticamente no tenía seguidores plenamente entregados. La frase es durísima, porque golpea justo en el punto donde un dirigente deja de ser figura histórica y pasa a ser fuerza política concreta. Se puede ser deslumbrante y, sin embargo, no saber producir lealtad. Se puede ser más inteligente que todos y no tener a nadie dispuesto a quemarse por uno cuando llega la hora decisiva. Trotsky encarnó esa paradoja de manera casi perfecta. Lo admiraban, sí, pero la admiración no siempre resiste una lucha de aparato. Lo escuchaban, sí, pero escuchar no es lo mismo que organizarse alrededor de alguien. Lo respetaban, sí, pero el respeto no siempre sobrevive a la oportunidad de ascenso bajo otro padrino más cercano, más útil, más presente. Stalin comprendió eso con un instinto casi infalible. Trotsky no. Y la arrogancia tuvo todavía otro efecto, quizá el más peligroso de todos. Le impidió tomar a Stalin verdaderamente en serio hasta que fue demasiado tarde. El desprecio es una forma de ceguera, a veces incluso más peligrosa que el miedo. Trotsky llamaba a Stalin una especie de mediocridad burocrática, una figura gris, un producto opaco del aparato. Lo veía por debajo de sí en casi todos los planos que a él le importaban: el intelectual, el oratorio, el teórico, incluso el histórico. Y en cierto sentido tenía razón. Stalin no era mejor escritor, ni mejor pensador, ni mejor tribuno. El problema es que Trotsky evaluaba la amenaza con una escala equivocada. Medía a Stalin por atributos que no decidían ya la lucha. Lo juzgaba en un concurso de brillo cuando la partida real se estaba jugando en la penumbra. Y eso lo volvió descuidado. Si uno cree que su rival es simplemente inferior, deja de observarlo con la disciplina que requiere un enemigo serio. Deja de preguntarse qué está haciendo mientras no habla. Deja de mirar el mapa de sus conexiones. Deja de calcular cuánto ha avanzado en los lugares donde no hay aplausos. Eso le pasó a Trotsky. Su desprecio lo relajó. Su superioridad intelectual lo adormeció en el peor momento posible. Y mientras él desestimaba a Stalin como criatura de la burocracia, Stalin convertía precisamente la burocracia en un arma histórica. Esta parte del relato también obliga a revisar la famosa escena del silencio de Trotsky ante el testamento de Lenin. Ya no se trata solo de un error táctico aislado. Empieza a verse como síntoma de algo más profundo. Trotsky no reaccionó con la rapidez brutal que la situación exigía porque, en el fondo,
Seguía creyendo que el peso de su figura y la evidencia de la advertencia de Lenin bastarían para inclinar el curso del partido. Todavía actuaba como si el sistema estuviera obligado a reconocer la jerarquía natural del talento. Pero los sistemas de poder no reconocen jerarquías naturales, reconocen relaciones de fuerza, deudas, cadenas de obediencia, miedos compartidos, intereses cruzados. Stalin jugaba exactamente con eso. Trotsky, demasiado seguro de su propia estatura, seguía esperando que la lógica se impusiera donde ya solo se imponía la organización. Y cuando esa lógica no llegó, se quedó sin reacción adecuada. Lo trágico es que Trotsky no carecía de inteligencia para ver muchas cosas. Vio, por ejemplo, el peligro burocrático antes que casi todos. Entendió que la revolución estaba produciendo un aparato con vida propia. Percibió rasgos del futuro estalinista, cuando aún no era del todo visible. Su problema no fue falta de diagnóstico, fue la incapacidad para traducir ese diagnóstico en la clase de comportamiento político que exigía el momento. En otras palabras, comprendía la enfermedad, pero no supo organizar el tratamiento. Y eso es una derrota especialmente amarga en la historia de las revoluciones, porque muestra el límite de la lucidez cuando no va acompañada de construcción. Hay algo más que conviene subrayar. Trotsky venía además de una trayectoria complicada en la memoria interna del bolchevismo. Aunque había sido central en octubre y en la guerra civil, no era un bolchevique de toda la vida, como otros veteranos del círculo leninista. Su entrada al partido de Lenin fue tardía en comparación con figuras de la vieja guardia. Muchos nunca olvidaron eso del todo. Su ascenso meteórico, sumado a su brillantez y su arrogancia, despertaba una mezcla de admiración y recelo. Para algunos era el genio indispensable. Para otros, el recién llegado que pretendía situarse por encima de quienes llevaban años en organización. Stalin supo explotar silenciosamente esa memoria. No necesitó inventar demasiado. Le bastaba con dejar que el propio estilo de Trotsky profundizara una desconfianza ya existente. Trotsky no parecía un hombre de facción íntima, un constructor de camaradería partidaria. Parecía un gran solitario. Y en política, el gran solitario puede deslumbrar en la tribuna y morir de frío en el comité. Esa es la sensación que debe quedar al final de esta cuarta parte. No estamos ante una simple víctima de maniobras ajenas. Estamos ante un personaje cuya grandeza contenía ya el molde de su propia impotencia para el tipo de lucha que se avecinaba. Trotsky estaba hecho para la revolución, para el momento volcánico, para el discurso que ordena el caos, para la guerra civil, para la visión histórica. Pero la Unión Soviética posterior a Lenin ya no era solo eso. Era también una red de oficinas, congresos, nombramientos, susceptibilidades, alianzas tácticas y venganzas aplazadas. Y en ese mundo, la superioridad visible se convierte a veces en una carga. La arrogancia no atrae aliados, los ahuyenta. El desprecio no debilita siempre al rival. A veces lo vuelve invisible hasta que ya es demasiado tarde. La brillantez no sustituye a la organización, y la admiración no reemplaza la lealtad. En la siguiente parte veremos cómo todas estas debilidades confluyen en el derrumbe abierto. La unión tardía con Zinoviev y Kamenev, la formación de la oposición unificada, el uso de la prohibición de facciones contra ellos, la expulsión del partido, el destierro y la transformación del hombre que parecía heredero inevitable en un exiliado político, condenado a mirar desde fuera cómo el sistema que ayudó a crear quedaba por completo en manos de su adversario. A partir de cierto punto, las derrotas políticas dejan de parecer accidentes y empiezan a tomar la forma de una ejecución lenta. Ya no dependen de un solo error, ni de una sola ausencia, ni de un documento mal usado. Se vuelven un mecanismo. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Trotsky en la segunda mitad de los años 20. Todo lo que antes eran señales dispersas, la máquina de Stalin, el silencio ante el testamento, la incapacidad para construir una base propia, la arrogancia que lo aislaba, empezó a cerrarse sobre él como una estructura completa. La historia, a partir de aquí, ya no es la de una rivalidad abierta entre dos figuras de peso comparable. Es la historia de cómo un hombre todavía inmenso en prestigio va siendo reducido, escalón por escalón, por un aparato que aprendió a funcionar sin necesidad de respetar el brillo de nadie. Y en el centro de esa operación aparece una ironía feroz. Algunos de los hombres que ayudaron a Stalin a contener a Trotsky terminaron comprendiendo demasiado tarde que también ellos habían sido usados. Pero cuando lo comprendieron, el equilibrio ya estaba roto. Para entonces,
Stalin no necesitaba aliados duraderos. Le bastaba con rivales mal sincronizados. Zinoviev y Kamenev ocupan un lugar decisivo en esta fase. Durante el momento crítico del testamento de Lenin, ambos habían preferido sostener a Stalin antes que permitir que Trotsky emergiera como heredero directo. No lo hicieron porque confiaran profundamente en Stalin. Lo hicieron porque temían más a Trotsky. Temían su talento, su autoridad potencial, su distancia altiva, su capacidad para eclipsarlos a todos. Pensaron que podían usar al secretario general para frenar al revolucionario brillante. Fue uno de los errores más costosos de toda la vieja guardia bolchevique, porque Stalin aceptó gustosamente esa utilidad temporal. Se dejó ver como socio táctico mientras consolidaba, con una paciencia glacial, una posición mucho más profunda. Y cuando Zinoviev y Kamenev empezaron a notar que el hombre al que habían ayudado a sostener ya no respondía a ningún equilibrio salvo al suyo propio, intentaron corregir demasiado tarde la relación de fuerzas. Ahí apareció la llamada oposición unificada. El nombre ya contiene una confesión implícita de fracaso previo. Unificada, porque antes estaban divididos. Unificada, porque solo después de haber contribuido a aislar a Trotsky, comprendieron que el aislamiento terminaría alcanzándolos a ellos también. En 1926, esa alianza entre Trotsky, Zinoviev y Kamenev parecía, sobre el papel, una concentración formidable de experiencia revolucionaria. Entre los tres reunían historia, visibilidad, antigüedad bolchevique, prestigio. Podían haber parecido una fuerza capaz de desafiar al secretario general. Pero la política no funciona sobre el papel. Y esa es la lección cruel de esta etapa. Porque mientras ellos por fin unían nombres, Stalin ya había unido estructuras. Mientras ellos descubrían la necesidad de actuar juntos, él ya llevaba años ocupando pacientemente el terreno donde esas acciones debían volverse eficaces. Tenía cuadros, delegados, comités, redes, dependencias, reflejos burocráticos y, sobre todo, una comprensión mucho más afinada del uso del reglamento como arma. Esto es esencial. Stalin no ganó simplemente porque fuera más despiadado o más hábil en un sentido abstracto. Ganó también porque supo tomar instrumentos que el propio bolchevismo había creado para defenderse y convertirlos en herramientas de depuración interna. Uno de esos instrumentos era la prohibición de facciones decretada por Lenin en 1921. En su origen, esa prohibición pretendía preservar la unidad del partido en un momento de máxima fragilidad. La guerra civil había dejado al régimen exhausto. La disidencia interna parecía un lujo peligroso, pero toda herramienta creada para defender una organización puede terminar siendo usada para asfixiarla desde dentro. Stalin entendió eso mejor que nadie. Tomó la prohibición de facciones y la convirtió en un garrote político. De pronto, aquello que Trotsky, Zinoviev y Kamenev intentaban construir como bloque de oposición podía presentarse no como debate legítimo, sino como delito organizativo. Ya no eran viejos bolcheviques alarmados por la deriva del partido. Eran, en el lenguaje que Stalin empezó a fijar, hombres que atentaban contra la unidad. Esa inversión fue decisiva. El secretario general lograba transformar la resistencia a su poder en prueba de culpa. Y cuando un aparato consigue eso, cuando define que el desacuerdo mismo es traición al cuerpo político, la derrota de la oposición deja de ser una posibilidad y empieza a parecer una formalidad en espera de fecha. Durante esos años, Trotsky intentó todavía pelear en el terreno de las ideas. Siguió denunciando la burocratización del partido, el abandono del internacionalismo revolucionario, el crecimiento de una capa dirigente separada de la base. Muchas de sus críticas eran agudas, algunas serían proféticas. Vio con claridad rasgos del régimen que Stalin estaba construyendo antes de que se consolidaran plenamente. Pero volvemos siempre al mismo punto. Tener razón no era suficiente. En un sistema donde el aparato controla la circulación de la información, la selección de delegados y la legitimidad formal del debate, el diagnóstico más certero del mundo puede terminar prisionero si no viene acompañado por fuerza organizada. Stalin había logrado precisamente eso, que la estructura misma del partido filtrara lo que podía decirse, quién podía decirlo y con qué consecuencias. Así, la oposición aparecía cada vez más como una minoría doctrinal rodeada de procedimientos hostiles.
Y Trotsky seguía arrastrando su vieja debilidad. Sabía conmover, pero no sabía anudar. Sabía formular, pero no sabía retener. Sabía señalar el abismo, pero no construir un puente humano lo bastante ancho para cruzarlo con otros. En 1927 llegó el golpe decisivo. Trotsky, Zinoviev y Kamenev fueron expulsados del Partido Comunista. La medida tuvo una fuerza simbólica enorme. Ya no se trataba solo de perder posiciones dentro de la cúpula, era una excomunión política. El partido bolchevique no era un espacio más dentro del Estado soviético. Era el Estado soviético en forma concentrada. Ser expulsado de él equivalía a quedar fuera del centro mismo de la historia que uno había ayudado a construir. En el caso de Trotsky, la ironía era casi insoportable. El organizador de Octubre, el fundador del Ejército Rojo, el hombre a quien Lenin había considerado quizá el más capaz del Comité Central, quedaba arrojado fuera del partido que había ayudado a llevar al poder. Stalin no solo lo apartaba del mando, lo desposeía de pertenencia. Y esa operación era fundamental para el futuro, porque destruir a Trotsky políticamente no significaba únicamente neutralizarlo en el presente, significaba también reescribir el pasado. Empezar a convertirlo, poco a poco, de protagonista en sospechoso, de creador en desviacionista, de figura central de la revolución en error a corregir por la memoria oficial. La expulsión del partido abrió paso al siguiente escalón de la degradación, el destierro interno. En enero de 1928, Trotsky fue enviado a Alma-Ata, en Kazajistán. El detalle geográfico importa. No era solo un alejamiento físico, era una política del margen. Alejarlo de Moscú significaba privarlo de la densidad humana de la lucha, de las conversaciones, de los rumores, de la posibilidad misma de intervenir con eficacia en los ritmos vivos del aparato. El exilio interior es una forma refinada de neutralización. No convierte todavía al adversario en mártir global, lo convierte en ausencia doméstica. Lo vuelve lejano, casi abstracto, cada vez menos capaz de tocar directamente a quienes podrían haberlo seguido. Stalin sabía graduar muy bien la intensidad de la eliminación política. No lo fulminó de una vez. Lo fue vaciando de entorno, de acceso, de cercanía, de temperatura histórica. Y aún así, Trotsky seguía siendo Trotsky. Incluso desde la periferia seguía escribiendo, analizando, denunciando. Seguía siendo una amenaza simbólica y doctrinal. Y por eso el siguiente paso no tardó. En febrero de 1929 fue expulsado de la Unión Soviética. El régimen lo arrojaba del país entero. Ya no era solo un hombre fuera del partido, era un hombre fuera de la patria revolucionaria. La escena tiene algo de brutal inversión histórica. Quien había contribuido a fundar el nuevo Estado quedaba tratado como cuerpo extraño por ese mismo Estado. Quien había dado a la revolución uno de sus instrumentos decisivos de supervivencia, el Ejército Rojo, terminaba convertido en un exiliado. Y, sin embargo, ni siquiera ahí terminaba la operación. El exilio de Trotsky no fue descanso, fue persecución en cámara lenta. Primero Turquía, luego Francia, después Noruega y finalmente México. Cada país representaba una tregua provisional, nunca una estabilidad definitiva. La presión soviética seguía sus pasos. Los gobiernos dudaban, restringían, se incomodaban, negociaban en silencio. Trotsky iba de refugio en refugio, cada vez más consciente de que Stalin no pretendía solo vencerlo, pretendía borrarlo como alternativa. Y para borrar a una figura así no bastaba con alejarla de Moscú. Había que destruir también el tejido humano que la rodeaba. Sus hijos fueron perseguidos, sus antiguos aliados detenidos. Sus compañeros de otra época, obligados a confesar en juicios públicos, convertidos en piezas de una coreografía de humillación, donde el estalinismo no buscaba solamente condenar personas, sino monopolizar retrospectivamente la legitimidad revolucionaria. La lógica era total. Si Trotsky había de ser presentado como enemigo histórico, entonces quienes habían compartido con él pasado, ideas o afinidades, debían ser arrastrados también al campo de la sospecha. No estamos todavía en el asesinato final. Estamos en algo anterior y quizá igual de revelador: la demolición de un mundo. El mundo de Trotsky fue deshecho no solo mediante decretos, sino mediante distancia, aislamiento, campañas de desprestigio y destrucción sistemática de vínculos. Se le fue quitando país, partido, tribuna, aliados, familia,
memoria común. Y aún así, siguió escribiendo, siguió advirtiendo, siguió insistiendo en que la revolución había sido capturada por una dictadura burocrática. Siguió intentando construir, desde fuera, una oposición internacional al estalinismo. Esa persistencia es una de las dimensiones más trágicas y admirables de su figura, porque a esas alturas ya no luchaba por recuperar el poder inmediato, luchaba por conservar un sentido histórico de lo que había ocurrido, luchaba contra la reescritura, contra la mentira convertida en estructura oficial, contra la idea de que Stalin era la consecuencia natural de Lenin y de Octubre. Pero cuanto más fuerte era su lucidez retrospectiva, más visible se volvía también la magnitud de su derrota práctica. Trotsky había ganado batallas de interpretación y perdido la guerra del control. Desde el exilio podía ver mejor que muchos la forma que estaba tomando la Unión Soviética. Ya no estaba encerrado en el mismo laberinto de silencios que los dirigentes soviéticos. Podía nombrar la deriva, podía denunciar la burocracia, el miedo, la falsificación de la historia, el culto al aparato. Pero nombrar no equivale a revertir. Y esa distancia entre claridad y capacidad es una de las claves más dolorosas de todo este episodio. La quinta parte de esta historia, por tanto, no es solo la narración de una expulsión y un exilio, es la anatomía de una derrota total en términos de sistema. Stalin no se limitó a sacar a Trotsky del centro, lo fue empujando fuera de cada círculo, primero de la influencia, luego de la organización, después del territorio, más tarde de la memoria legítima. Y al hacerlo, demostró algo decisivo sobre su modo de ejercer el poder. No quería simplemente imponerse. Quería impedir que cualquier otra continuidad revolucionaria siguiera respirando junto a la suya. Quería monopolizar el hilo entre Lenin y el futuro. Trotsky, por su parte, se fue convirtiendo en una figura paradójica, cada vez más correcta en su diagnóstico, cada vez más impotente en su capacidad de intervención. Ese es el paisaje que debe quedar al final de esta parte. El gran heredero aparente de la revolución ha sido expulsado, desplazado, aislado y lanzado a un itinerario de exilio, mientras su adversario convierte el aparato en destino. En la siguiente y última parte, llegaremos al desenlace extremo: México, la persecución final, el asesinato y, sobre todo, la gran lección oscura que deja esta historia, porque al final no se trata solo de cómo murió Trotsky, sino de por qué un hombre que parecía superior en casi todo lo visible fue derrotado por otro que entendió mejor la lógica lenta, opaca y despiadada del poder real. En la última estación de esta historia, Trotsky ya no es el heredero frustrado que aún pelea dentro del sistema. Ya no es el comandante del Ejército Rojo, ni el orador que electriza congresos, ni el dirigente que todavía imagina una contraofensiva posible desde el corazón del partido. Ahora es otra cosa. Un exiliado que carga consigo una verdad política cada vez más nítida y una impotencia cada vez más absoluta. Y esa combinación es, en cierto modo, la más trágica de todas. Porque hay derrotas que todavía conservan movimiento, margen, posibilidad. La de Trotsky en los años finales ya no. Lo que queda es lucidez sin poder, advertencia sin aparato, prestigio sin territorio. Y sin embargo, justamente ahí, cuando ya ha sido arrojado fuera del país que ayudó a construir, cuando sus viejos camaradas han sido obligados a confesar absurdos o directamente borrados, cuando el nombre de Stalin se convierte en sinónimo del Estado soviético mismo, Trotsky empieza a transformarse en algo que su rival no puede tolerar. No una amenaza militar, no una facción efectiva, sino una memoria viva de que la revolución pudo haber tomado otro camino. Ese es el verdadero motivo por el que Stalin nunca dejó de perseguirlo, porque Trotsky, incluso derrotado, seguía representando una alternativa histórica. Seguía siendo la prueba respirando de que el estalinismo no era la única consecuencia posible de Octubre. Y para un poder que quiere reescribir el pasado, una prueba así resulta insoportable. El exilio de Trotsky fue largo, errante, cada vez más estrecho. Turquía, Francia, Noruega, México. País tras país, refugio tras refugio, siempre bajo presión, siempre observado, siempre empujado hacia un margen nuevo. Pero fue en México donde su historia entró en su último acto. Allí en Coyoacán vivió en una casa fortificada, rodeado de muros, vigilancia y rutinas de seguridad que revelaban hasta qué punto la amenaza ya no era abstracta.
Trotsky sabía que Stalin podía alcanzarlo,